sino las riquezas mismas. ¿Por qué? Primera carta a los Corintios, por favor. Capítulo 2. ¿Estoy hablando mucho? ¿O están ustedes muy callados? Primera a los Corintios, capítulo 2. El verso 12 dice: y nosotros, hablando de los cristianos de Corinto e incluyéndose el escritor, que es Pablo, con sus colaboradores, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe por qué el saber las riquezas de Cristo no es insondable para nosotros? Porque nos dieron ¿qué? Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. De Dios. Hermano, se nos dio el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es el problema? Que muchos recibieron a Cristo, lo llevan en su corazón, lo aman, pero no saben lo que se les concedió. No alcanzan a dimensionar la posición que nos dieron, y mientras no sepan qué fue lo que nos dieron en Cristo, no tienen seguridad. O sea que la inseguridad es falta de conocimiento. ¿Me estoy haciendo entender o no? No es que alguien que viene a Cristo esté inseguro, es que él se siente inseguro. ¿Y por qué se siente inseguro si no está inseguro? Pues en Cristo está ¿qué? Seguro. ¿Por qué él se siente inseguro? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Volvamos por favor a Efesios 3. Verso 8, lo he leído un poco de veces, pero lo voy a volver a leer. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿A quién se le dio el misterio de aclarar? Por eso, si usted quiere aclarar cómo es el Evangelio en sí, lea a Pablo. Lea. Mire, le voy a decir, Jesús de Nazaret, Dios, hecho hombre, Hijo de Dios, caminando en la tierra, no se le dio el ministerio de aclarar, sino de salvar. Amén. Jesús no vino a aclarar, Jesús vino a salvar. ¿Sí o no? Por eso la historia de Jesús no me aclara. Los evangelios me narran los hechos de Jesús, ¿sí o no? Los hechos y los qué, y los dichos. Los evangelios, usted coge Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y usted ve, ¿cómo es que le llama la tradición? Libros qué, históricos. La historia narra hechos, ¿sí o no? ¿Es así, Jorge? Le pregunto a Jorge, porque Jorge es un docente. La historia narra. La historia no analiza, la historia narra. Análisis ya es otra cosa, pero la historia narra. Entonces, los evangelios narran los hechos de Jesús, cómo nació, cómo vivió, qué hizo, hasta su narra hechos. Pero las cartas
paulinas aclaran, explican lo que Él hizo, en qué me benefició. Porque yo puedo saber lo que Él hizo, pero si no he comprendido a dónde me puso Él con lo que hizo, qué logró para mí con lo que hizo, en qué posición estoy al creer lo que hizo, entonces yo no me siento seguro. Por eso necesitábamos un ministerio que viniera a aclarar. Y ese ministerio era el ministerio paulino. Porque el judaísmo, en su cosmovisión de Dios, siendo sombra, ahora yo pregunto, la Biblia dice que la ley es ¿qué? Sombra. Ahora yo pregunto, ¿una sombra es clara? No. Las sombras no son claras. Entonces aparece un ministerio dado por gracia a un hombre que Dios le puso, lo llevó allá, que tuviera humildad y dijera, yo soy el menos que el más. Bueno, ya lo dijimos, para aclarar a todos. Y mire lo que sucede, sigo. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces va a aclarar para algo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Hermano, cuando a la iglesia se le abre el entendimiento, empieza a comprender esto de los pactos y en dónde estamos en Cristo, la iglesia empieza a anunciar la sabiduría de ¿quién? La sabiduría de Dios. Y ahí dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muchas veces creímos que era que nosotros le predicábamos a los espíritus ángeles que están allá en las nubes encumbrados. Pero es el tiempo presente de Pablo, y el término paulino era a los que estaban en eminencia en la época. Era a los príncipes de ese siglo. ¿Quiénes eran los príncipes de ese siglo? ¿Quiénes eran? Los judíos. Unos judíos que habían visto a Dios, pero cuando viene y se les manifiesta en Cristo, no lo conocen. Entonces había que anunciarles. Y mire lo que sigue diciendo. Efesios 3, verso 1. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque le voy a decir una cosa, voy a acusarlo aquí. Pensar que el texto habla de que la iglesia le anuncia la sabiduría de Dios o le da a conocer la sabiduría de Dios a los espíritus, sería como si nosotros predicáramos el evangelio a espíritus volátiles. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, siendo líder de una comunidad tradicional, que fuimos a hacer un culto en un barrio, y llegó un hermano y cogió la corneta y la puso arriba. Y yo lo miré, le digo, ¿qué hace una corneta arriba? Y me dijo, no, pues para que escuches. Arriba, no necesita. Póngala para abajo, pues así, para que lo escuche la gente. Y yo no tengo que predicar el evangelio allá. Yo tengo que predicar el evangelio aquí. ¿Sí me hago entender? Y hay gente que está en lugares celestiales. Es que la expresión lugares celestiales muchas veces indica altura, un lugar de eminencia. Mire lo que sigue. En quien tenemos seguridad y acceso, el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ojo, que aquí es donde voy a concluir. Nos aclara algo. A Pablo le pusieron a aclararnos algo. El misterio de Dios está en ¿quién? En Cristo. Ahora, Cristo resucitado, ¿sabe quién es?